Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, como lo había prometido, estamos por acá para compartir algo todos juntos, algo de lo que Dios puso en mi corazón para que podamos compartir en esta noche, dando gracias a Dios porque tenemos las redes sociales, dando gracias a Dios porque nos podemos comunicar a través de este medio y nos podemos comunicar a pesar de que no nos podemos congregar, a pesar de que se tuvieron que cerrar las iglesias por esta situación que estamos viviendo a nivel no solamente de país, sino a nivel mundial. Así que espero que se vayan conectando. Un beso muy grande para algunas argentinas que se están conectando. Un beso gigante, gigante para Vicky. Vicky, me alegro un montón que estés ahí del otro lado. Para mi hermano, para mi prima Ivana y bueno, para todos los que se van conectando. No quiero ponerme saludar de a uno porque tengo miedo de olvidarme de alguno, pero doy gracias al Señor que puedan estar ahí del otro lado. Gaby, gracias por conectarte. Y bueno, que tenemos que usar en este tiempo, ¿verdad? A veces, a mí en lo personal me cuesta un poco, no soy de las que le encanta predicar ni compartir la palabra por Facebook, ni por Instagram, ni por ningún lado en vivo, lo reconozco, simplemente las veces que he compartido alguna palabra o algún mensaje ha sido algo puntual, algo corto que el Señor ha puesto en mi corazón, pero bueno, hace unos días que venimos transmitiendo a través de Facebook, hoy es la primera vez que lo estamos haciendo paralelo en Facebook e Instagram, entendiendo que estamos viviendo un tiempo en el que no podemos dejar de edificarnos, un tiempo en el cual necesitamos estar unidos más que nunca. Algo que estuve leyendo por ahí, que me encantó, dice: la iglesia no cerró, la iglesia está más abierta y más fortalecida que nunca, porque realmente creo que esto es lo que ha generado el hecho de que, bueno, estamos teniendo que respetar esta cuarentena, que si bien en nuestro país no es obligatoria, como por ejemplo hay gente conectada desde Argentina, que sí están en esa cuarentena obligatoria, y bueno, ni que hablar, países como España, Italia, que están siendo afectados de una manera tremenda, bueno, ellos sí están en una cuarentena obligatoria, nosotros estamos en una cuarentena que digamos es algo de responsabilidad social y de ser responsables cada uno de nosotros para poder cuidarnos, amén. Pero esto ha sido una bendición también, y quizás vos me estás escuchando y dirás: bueno, pero estás loca, ¿cómo vas a decir que lo que estamos viviendo es una bendición? Sí, Dios ha entender y decimos: no, Dios solamente es bueno cuando las cosas están bien. Yo quiero decirte en esta noche que Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento, y la bondad de Dios es por siempre y es para siempre. Y todo lo que estamos viviendo en este tiempo está escrito en la palabra. Todo lo que estamos viviendo como país y como mundo, como general, está escrito en la palabra del Señor. Todas estas señales están marcadas en la Biblia, todas estas cosas están pautadas y están marcadas, o sea que no es algo nuevo lo que estamos viviendo, no es algo que podamos decir, bueno, nos agarra de sorpresa. La verdad que a los cristianos todo esto que estamos viviendo no nos debería de agarrar por sorpresa, porque es parte de las señales que dice que se iban a dar antes del fin. Y cuando uno dice antes del fin, la gente a veces como que se asusta. Bueno, antes del fin, antes de que venga Jesús, nuestro amado Salvador. Pero en esta noche Dios puso algo en mi corazón desde temprano para que pueda compartir con ustedes, y no quiero extenderme porque yo me pongo a hablar y no me para nadie. A veces me embroman porque cuando estoy predicando digo: les prometo que con esto termino y predico en 20 minutos más, y ahí están conectados los que no me dejan mentir, pero quiero hoy ser concisa, ser concreta y ser enfocada en lo que Dios puso en mi corazón para que pueda compartir con ustedes en esta noche. Saben que hay algo que me tiene un poco preocupada, no sé si es la palabra preocupada, pero sí un poco me ha llamado la atención en estos días, y es ver, mira, les voy a poner un ejemplo bien claro. Hoy tuve que ir a hacer unos mandados. Yo no estoy dejando de trabajar porque, bueno, como personal de la salud, para los que no saben, yo soy enfermera. Aparte de todo, soy enfermera y estoy trabajando, y bueno, estamos en mi trabajo rotando para no estar tan expuestas y trabajar una, otra semana la otra, y bueno, justo estoy en esa semana que me tocó trabajar. Y
saliendo de trabajar, me fui a hacer unos mandados, tratando de estar lo menos posible en la calle, pero bueno, uno tiene que comer, tiene que cocinar, y ni le cuento cuando tiene 4 hijos y un marido, si tendrá que cocinar. Pero no, doy gracias a Dios porque los que me conocen saben quién es el que cocina en esta casa. Bueno, pero saben que salí a hacer esos mandados y entré a 2 lugares diferentes, y en cada lugar que uno entra, uno escucha muchas voces y escucha muchos comentarios, y en el último local que estuve me llamó mucho la atención porque habían 2 empresarios hablando muy preocupados, y lo único que hablaban eran de malas noticias. Lo único que decían es, bueno, ahora sí que el país va a quedar en quiebra, ahora sí que después de esto no nos vamos a recuperar más, ahora sí que las cosas se van a poner más difíciles y se van a poner más bravas y se van a poner más complicadas, y eso era todo lo que la conversación de lo que uno estaba escuchando. Y eso me llevó a pensar y a meditar qué es lo que estamos escuchando en este tiempo. Y tengo por costumbre a cada palabra que Dios me da ponerle un título, y el título que le puse a esta palabra que quiero compartirte en esta noche se llama Haciéndote una pregunta. ¿Qué voces estás escuchando? Y eso es lo que te quiero preguntar en esta noche. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando las voces de lo que se dice en el mundo? ¿Estás escuchando las voces de que no vas a salir del lugar en el que estás? ¿Estás escuchando las voces que hablan de que no vas a prosperar, de que no vas a avanzar, de que no vas a salir adelante, de que la situación va a ir cada vez peor? ¿O estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando lo que el Señor nos dice a través de su palabra? ¿O estás escuchando lo que Dios quiere que escuches en este tiempo? ¿Saben que esto no se trata de ignorar la realidad, ni que hablar que no estamos viviendo? Somos seres espirituales, o sea, tenemos espíritu, pero también tenemos alma, tenemos cuerpo, vivimos en esta tierra, no pertenecemos, porque lo dice la Biblia, que somos extranjeros, pero estamos acá y no estamos ajenos a las situaciones que estamos viviendo como mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar invadirnos por el miedo y el temor que se está generando a través de todo lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios dice de nosotros. Y sabes que para hablarte de esto hay 2 ejemplos bíblicos que quiero usar en esta noche para hablarte de lo que entiendo Dios puso en mi corazón para compartirles, lo que entiendo que estamos necesitando escuchar de parte de Dios. Y quiero ponerte 2 ejemplos bíblicos en esta noche. Y te voy a poner 2 ejemplos bíblicos y te voy a hablar de 2 casos totalmente diferentes. Te voy a hablar de un caso, que ahora vamos a ir a la palabra y lo vamos a ver, donde hubo gente que escuchó las voces contrarias, que escuchó las voces que no provenían de Dios, y eso le hizo atemorizarse y frenarse, y por ese motivo fracasaron. Y te voy a hablar de otra persona, de otro hombre, que decidió, frente a todo pronóstico contrario, escuchar y prestar oído solamente a la voz de Dios, y eso lo llevó a la victoria. ¿Y saben qué? Vuelvo a hacerte la pregunta: ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué es lo que está grabándose en tu corazón y qué es lo que está grabándose en tu mente? ¿Qué es lo que estás creyendo y qué es lo que estás confiando en este tiempo? Y ¿saben qué? Tiene muchísimo que ver, porque hay algo que tenemos que entender. Hay algo que es lo sobrenatural, que es lo imposible, que es lo que va a hacer el Señor y es lo que va a hacer Dios. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, y es esa parte de confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y más que nunca en este tiempo tenemos que aprender a estar confiados en los planes del Señor para nuestra vida. Y para eso quiero que, si estás en tu casa y tenés una Biblia a mano, que puedas irla a buscar. Y si no estás en tu casa, o si estás en tu casa pero no tenés una Biblia a mano, tranquilo, tranquila, quédate ahí. Después podés buscarlo. A mí me gusta que cuando pueden lean conmigo, porque están corroborando que yo no estoy inventando nada, no estoy hablando nada inventado, pero estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y saben que cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Nos cuenta en el libro de Números, arranca contando toda esta historia, que yo se las voy a resumir un poco porque son 3 capítulos. Imagínense que si me pongo a leer 3 capítulos se me duermen ahí del otro lado. Esta palabra está en Números y arranca en el capítulo 13. Yo les voy a poner un poquito en contexto de los versículos que vamos a leer ahora y contarles un poco brevemente la historia anterior. Dice la palabra del Señor, nos cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo muchos años en esclavitud. El pueblo de Dios
tuvo que pasar por unas situaciones tremendas, difíciles, pero el Señor, con mano fuerte y brazo poderoso, los liberó de la esclavitud de Egipto. Luego que los sacó de Egipto, hizo tremendos milagros que quizás ustedes ya los conocen, entre ellos abrir el mar rojo y hacer que cayera maná del cielo, y bueno, y cuántas cosas Dios hizo por este pueblo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Pero cuando los sacó de la tierra de esclavitud, Él les prometió que los iba a llevar a un lugar que era una tierra que fluye leche y miel, a un lugar próspero, a un lugar que Dios mismo había elegido y había preparado para ellos. Entonces acá nos cuenta la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo 13, que el Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, apartame gente. Moisés, apartame gente para que vayan en modalidad espía a la tierra que yo les voy a dar. Números capítulo 13, repito porque me están preguntando. Esto yo les estoy resumiendo un poco el capítulo 13 y el 14, pero ahora vamos a leer unos versículos de Números capítulo 14. Ahora les estoy contando un poco la historia de lo que habla en el capítulo 13. El Señor le dice a Moisés, vieron que hay versión Reina Varela 1960, versión NBI. Bueno, yo ahora te voy a hacer versión Natalie Rodríguez 2020, resumirte el capítulo 13 del libro de Números. El Señor le dice a Moisés: separame gente, Moisés, aprontame gente, hacete un equipo de espías que vayan a ver la tierra a la cual yo les voy a mandar. Entonces Moisés obedece la voz de Dios y hace un grupo de gente, que ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo 13 del libro de Números, y les dice: vayan, fíjense en qué tal es la tierra que Dios tiene preparada para nosotros, fíjense en cómo es la gente que vive en ese lugar, fíjense en si las calles, si las casas, son tiendas o son fuertes, y vayan y infórmennos de cómo es, porque ellos tenían que ir a conquistar esa tierra. Entonces Moisés, en cierta manera, estaba preparando todo para ir a conquistar esa tierra prometida que Dios les había hablado. Resulta que salen estos hombres y van y encuentran que la tierra era verdaderamente lo que Dios les había dicho. Era una tierra abundante, era una tierra de la que verdaderamente fluía leche y miel. Era una tierra a tal punto que dice que llegaron en el tiempo de que estaban levantando las primicias y estaban recogiendo los cultivos, y dice que encontraron un racimo de uva tan grande, que arrancaron una rama con el racimo, que era tan grande, tan pesada, tan tupido, que le tuvieron que atravesar un palo y entre dos llevarlo cargado, ese racimo de ese fruto que habían sacado de esa tierra prometida que Dios tenía preparada para ellos. O sea que fueron, vieron y comprobaron, pero también vieron otras cosas. Vieron que era una tierra que estaba preciosa, abundante, una tierra buena de vivir, pero también en el camino se cruzaron y vieron que había una familia de descendientes de gigantes, de hombres grandes, de hombres fuertes, de hombres robustos, de hombres de armas tomar, por decir de alguna manera. Entonces ahora vamos a leer, les voy a contar otro poquito antes de ir a leer estos versículos. Entonces cuando vuelven, le empiezan a contar a Moisés de lo que era la tierra y le cuentan con detalle. Pero parte de los espías, estos hombres que Moisés había enviado, sintieron temor. Sintieron temor porque vieron que la tierra no solamente era buena y era una tierra próspera y era una tierra de bendición en lo natural y en lo alimenticio, pero tuvieron temor por esos hombres que vieron. Tuvieron temor porque hombres de descendientes de gigantes, hombres muy grandes, hombres muy fuertes, que ellos tuvieron temor de que si iban a pelear con ellos, iban a ser destruidos. Fue tal el temor que le entró a uno de esos espías, que empezó como que a mentir un poco y a generar miedo y a generar mentira, para que la gente no quisiera ir y para que no quisieran conquistar. Fue tal así que el pueblo, todo el pueblo que Moisés estaba dirigiendo, el pueblo de Israel, dijo: no vamos a ir. Miren qué tremendo. Dijeron: preferimos volver a ser esclavos antes que ir a enfrentarnos y antes que ir a pelear con esa gente, porque tenemos miedo de que vamos a perder. Y frente a esta situación, y ahora sí vamos a leer Números 14 del verso 7, miren la actitud y lo que hizo Moisés. Dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Verso 9 del capítulo 14 del libro de Números. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de Jehová, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Está así que no les temáis. O sea que acá Moisés y uno de los espías que había ido, que estaba confiado en lo que empezó a decir al pueblo: confíen que Jehová está con nosotros, confíen que la tierra es buena, que la tierra que vamos a ir a poseer es una tierra que verdaderamente les está diciendo: yo la vi, es una tierra que fluye leche y miel, confíen en que Dios está con nosotros. Y me encanta el final de este verso 9, porque este hombre le dice: nosotros los comeremos como pan. Él tenía la seguridad de que aunque esos hombres fueran grandes, fuertes, descendientes de gigantes, era más grande aquel que iba con ellos. Y le dijo: no teman, porque nosotros vamos con Jehová. Pero a pesar de que este hombre les habló el mensaje que venía de parte de Dios y les incentivó a que creyeran y confiaran en el plan que Dios tenía para ellos, en que Dios les iba a respaldar, en que iban a poder conquistar ese lugar, saben que lamentablemente esta historia no terminó muy bien. Esta historia no terminó para nada bien. Si ustedes siguen leyendo después en el capítulo 15, siguen leyendo este capítulo 14 y aún en el capítulo 15, el Señor se enoja de una manera grande con este pueblo. Porque a pesar de que tenían promesa de parte de Dios, a pesar de que Dios les había dicho: vayan, conquisten esa tierra porque yo soy el que estoy con ustedes, yo voy a hacer que cualquier batalla que se enfrenten la ganen, dice que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de tener que aguantar este pueblo? He hecho milagros tremendos por ellos. He hecho obras grandes para bendecirlos. Los he sacado con brazo fuerte y mano poderosa de tierra de esclavitud y aún siguen dudando de mí. Y el Señor dice que se enojó, y a causa de ese enojo, ¿saben por qué se enojó el Señor? Por la falta de confianza que tuvieron en Él. Y ese enojo provocó que algo que era para que ellos llegaran rápido, algo que era para que pronto llegaran al destino de pisar esa tierra prometida, dice el Señor en este capítulo 14 de Números, que les invito a que después lo lean, que el Señor le dijo: a causa de su desobediencia, a causa de no haber confiado en mí, a causa de no haber puesto su plena confianza en mí, van a vagar 40 años en el desierto. ¿Y saben qué pasó? Se murió toda una generación, nació una nueva generación que sí le creyó al Señor, que sí confió en el Señor, que sí creyó que Dios era un Dios de pacto. Y esa generación, ¿saben qué pasó? Entró y tomó posesión de la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Por eso el título de este mensaje es: ¿qué voces estás escuchando? Porque el pueblo de Israel tenía dos opciones: escuchar la voz de Dios y escuchar lo que el espía guiado por el Señor, ese hombre que había ido, les estaba diciendo la verdad y les estaba inspirando confianza de que Dios estaba con ellos, de que iban a tener victoria. O tenían la otra opción, que era escuchar lo que el resto decía, de que no podían ir porque los iban a matar, porque los gigantes. Ellos tuvieron dos opciones y lamentablemente, en lugar de elegir escuchar la voz de Dios, eligieron escuchar las voces que no provenían del Señor. Y causó una consecuencia tremenda. Causó que algo que era pronto, que tenían que haber ido a conquistar esa tierra prometida, demoraron 40 años. Y lo más triste es que muchos de ellos ni siquiera llegaron a pisar la tierra prometida. ¿Por qué? Por falta de confianza. ¿Por qué? Por falta de no enfocar y no alinear el oído con lo que Dios está diciendo por encima de la situación que estamos viendo, por encima de la situación que estaban viviendo, por encima de esos gigantes que habían visto, por encima de todo. Ellos tendrían que haber puesto su mirada en el Señor y haberse dicho a sí mismos: pero espera un poco. El Dios que está conmigo es aquel que me abrió el mar rojo. El Dios que está conmigo es aquel que era imposible liberarme de Egipto, liberarme de esclavitud. Y el Dios que está conmigo, hombre de Dios, quiero hablarte de alguien que estoy segura que lo conoces. Si al menos fuiste a la escuela bíblica, si alguna vez estuviste en alguna escuela dominical, si alguna vez estuviste en un grupo de jóvenes, en un grupo de adolescentes, si alguna vez escuchaste algo, podría asegurar que sabes de quién te estoy hablando. Te voy a hablar de un hombre
que tomó una postura totalmente diferente a la que tomó el pueblo de Israel, porque se me estaba cortando, ahí estoy otra vez. Te voy a hablar de un hombre del cual, a diferencia de la decisión que tomó el pueblo de Israel, tomó una decisión sabia. Tomó una decisión de creerle a Dios por encima de la situación. Te voy a hablar de un hombre que no estaba capacitado para lo que el Señor lo mandó a hacer, pero sin embargo, él pudo vencer y pudo disfrutar de la plenitud de los frutos de depositar plenamente su confianza en el Señor. Y para hablarte de este hombre, si tenés tu Biblia por ahí, quiero que me acompañes al libro de Primera de Samuel, y vamos a leer un par de versículos en el capítulo 17, y te quiero hablar de un hombre llamado David. David, ese hombre conforme al corazón de Dios. David, ese hombre que Dios lo usó de una manera preciosa. David, el que nos alegramos cada vez que leemos esos salmos. Pero te voy a hablar del David en sus comienzos. Te voy a hablar de David cuando David no era el David que después conocemos. ¿Sabes qué cuenta este capítulo 17? Que no lo vamos a leer todos, también te lo voy a resumir y luego vamos a leer unos versículos. Cuenta que David era el menor de sus hermanos. Él tenía 3 hermanos más, los cuales eran, dice, hombres de guerra, hombres fornidos, hombres fuertes, hombres preparados para la batalla. Y dice que estaban en guerra y sus 3 hermanos fueron a combatir, fueron a pelear, fueron a enfrentarse al campo de batalla. Y mientras se estaban enfrentando en el campo de batalla, el padre de David le dijo... Isaí le dijo a David, David estaba mientras sus hermanos estaban peleando en la guerra, mientras sus hermanos estaban luchando, mientras sus hermanos estaban combatiendo, David se encontraba cuidando ovejas, apacentando las ovejas de su padre. Pero su padre lo llamó y le dijo en el verso 17 del capítulo 17 de Primera de Samuel, dijo Isaí a David su hijo, toma ahora hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. El padre de David le estaba diciendo a David, David, estoy preocupado por tus hermanos. David, tus hermanos están en el campo de guerra, están en el campo de batalla. Te voy a armar una canastita con cosas para que les lleves, con provisión de alimentos. Quiero que te fijes si tus hermanos ellos, una ropa de ellos como algo para traerle y que él se asegurara de que verdaderamente sus hijos estaban bien, de que verdaderamente sus hijos estaban con vida. Pero saben que de esta historia que comienza totalmente como algo normal, algo que me apasiona. Saben que David le obedece a su padre y llega al campo de batalla donde estaban peleando sus hermanos. Y cuando llega se encuentra con una situación que él jamás, creo yo, se hubiera imaginado. Se encuentra con que el pueblo, el ejército al cual pertenecían sus hermanos, estaba totalmente inmóvil a causa de lo que vamos a leer hasta ahora. Dice que en el versículo 22 de Primera de Samuel, capítulo 17, dice así la palabra de Dios. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el gabaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. David llega y se encuentra con que es verdad, sus hermanos estaban bien, sus hermanos estaban con vida, pero estaba el ejército del cual pertenecían sus hermanos, por el cual estaban peleando, estaban viviendo una situación totalmente tremenda. Ellos estaban totalmente paralizados, totalmente inmóviles, incapaces de poder avanzar, incapaces de poder conquistar lo que Dios estaba queriendo que conquisten. ¿Por qué? Porque del ejército enemigo, del ejército de los filisteos, había un hombre llamado Goliat, que era un gigante, y acá nos da las medidas, era realmente un hombre gigante.
Y dice que era un hombre de guerra, un hombre preparado para la guerra. Y dice que este filisteo, este hombre, se paraba todos los días frente a... Mándenme uno. Si ustedes me mandan a uno que pelee conmigo y me gane, nosotros y todo mi ejército nos vamos a dar por vencidos. Nosotros y todo mi ejército vamos a dedicarnos a servirlos a ustedes. Pero ahora, si ese que ustedes mandan para pelear con nosotros, yo lo mato, decía Goliat, ustedes van a pasar a ser nuestros servidores y ustedes nos van a servir. Y miren la actitud de David. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? David le empieza a preguntar, ¿qué va a pasar si alguien enfrenta a este gigante y si alguien lo vence? Y le cuentan a David, acá en este capítulo 17 de Primera de Samuel, que el rey había dicho que cualquiera que se animara a enfrentarlo y ganara, le iba a dar a su hija como esposa y aparte de eso iba a hacer que toda su familia fuera libre de impuestos y iba a tener unos favores tremendos. Entonces David empezó a investigar, pero saben que en esto de que empieza a investigar se entera uno de los hermanos de David y miren lo que pasa, verso 28. Eliab era uno de los hermanos de David a los cuales David le había ido a llevar la comida que el padre les había preparado. Y le dice, oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab, el hermano de David, creía que David no calificaba para estar ahí. Creía que David tenía que haberse quedado cuidando las ovejas porque ese no era territorio de David. Pero miren la actitud de David. David se acercó a Saúl, al rey que estaba con todo ese ejército amedrentados, atemorizados y que no sabían para dónde ir y no sabían ni qué hacer. David se acercó y en el verso 32 miren las palabras que le dijo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl, el rey Saúl le contesta a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y me encanta la respuesta que le da David y quiero que presten atención. El verso 34, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y le libraba el cordero de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese ciervo, lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Tremenda la fe de David, tremenda la confianza de David. Y termina diciéndole el rey Saúl, le dice, ve y Jehová esté contigo. Me apasiona y me encanta y Dios quiera que en cada uno de nuestros corazones se despierte la actitud de David. David tenía todas las contrariedades. Dice la palabra de Dios que David era un muchacho joven, un muchacho de delicado y de buen parecer. O sea que David no calificaba físicamente para ir a la guerra. David no calificaba por su edad, porque él era un muchacho. Pero David, presten atención, ¿qué voces escuchó David? David no escuchó la voz de su hermano Eliab que le decía, ¿para qué viniste? Andate a cuidar las ovejas. David no escuchó la voz de Saúl, el rey, que le decía, sos un muchacho, no vas a poder pelear.
David no escuchó las voces que se rumoreaban entre los soldados de que iban a morir, de que iban a perecer. Estaba todo ese ejército de hombres fuertes, de hombres fornidos, de hombres de guerra. Estaba paralizado, estaba inmóvil, no podía moverse, no podía avanzar. ¿Por qué? Porque estaban escuchando las voces contrarias. Pero David tenía bien sintonizados sus oídos y estaba escuchando las voces que provenían de parte de Dios. David sabía que Dios estaba con él y David tenía la confianza plena en el Señor, que ese mismo Dios que le había hecho salvarse su propia vida cuando los leones venían a atacarlo, cuando los osos venían a atacarlo, él sabía que ese Dios era el que iba a pelear con él y le iba a dar la victoria. Pero saben que esta historia se pone cada vez más apasionante, porque no solamente que David tuvo que enfocar y decidir qué voces iba a escuchar en ese primer combate, sino que después hubo una conversación entre Goliat el gigante y David el humilde pastor y el pequeño hombre delicado de poco tamaño. Saben que él era tan pequeño y estaba tan incapacitado humanamente para ir a pelear, que nos cuenta la palabra en este capítulo 17 de Primera de Samuel, que el rey Saúl le quiso poner su armadura, porque como ustedes sabrán, y si no les cuento, cuando alguien iba a la guerra, no iba así nomás como perico por su casa. Tenía toda una armadura, tenía un casco, tenía una coraza, tenía un escudo, llevaba determinadas botas. Y dice que el rey le quiso poner a David todas esas armaduras que él usaba, pero dice que en cuanto se la puso, David no se pudo mover. Y le dijo, no, yo con esto no puedo pelear, porque él no era hombre preparado para la guerra. O sea que David fue como así, como quien él era, como él, simplemente la única distinción que tenía él era que él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios no lo iba a defraudar. Él sabía que ese filisteo, que ese gigante, no estaba provocándolo a él como hombre, estaba provocando el escuadrón del ejército de Dios. Él sabía que Dios iba a darle una victoria asegurada. Pero saben que después les voy a leer la conversación que tuvo con el gigante. Dice que otra vez más amanece y vuelve a pasar lo que venía pasando hacía muchos días tras días. Ese Goliat sale del medio de las filas del ejército filisteo, se enfrenta a las filas del ejército del pueblo de Dios y los empieza a torear, los empieza a humillar, les empieza a decir que los va a triturar, que nada van a poder hacer. Y de repente sale de ahí del montoncito David. Y miren qué dijo Goliat cuando vio a David. Verso 43 del capítulo 17. Y dijo el filisteo, el gigante, a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Yo no me quiero ni poner en los pies de David. Imagínense, chiquitito, delicadito, yo creo que hasta ahí me daba la fe. Yo creo que hasta ahí yo le creía al Señor, que capaz que hasta ahí me daba la fe, pero miren que le dio la fe para más a este hombre precioso de Dios. Él se plantó frente al gigante y aunque el gigante lo tenía ahí prácticamente a unos metros y el gigante le decía, como le dijo acá, vení porque le voy a dar tu carne a los perros, te voy a matar. Él no se achicó, él no retrocedió porque él sabía quién estaba con él y miren la respuesta que le dio. David no le dijo, ay, sí, tenés razón, no sé para qué vine, se dio media vuelta y se fue. No. David sabía perfectamente quién era el que estaba con él y miren la respuesta que le dio. Verso 45 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios sobre Israel. Gloria a Dios por esta victoria tremenda, por este hombre de fe. David no se intimidó.
David no se detuvo a escuchar la voz del gigante, que le decía que lo iba a matar, que era un perro muerto. No. David escuchó atentamente la voz de Dios. David sabía que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. David sabía que el que peleaba por ese pueblo no era él, era Dios. David tenía algo bien en claro, y Dios quiera que lo podamos tener claro nosotros en esta noche. Las victorias que vamos a tener no es por lo bueno que somos, no es por lo grande que somos, no es por lo habilidosos que somos. No, mi amor, lejos estamos de eso. Las victorias que vamos a tener y las victorias que vamos a alcanzar son porque la palabra de Dios dice que somos vencedores. Son porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. ¿Y querés que te cuente cómo termina esta historia de David y Goliat? David se enfrenta al gigante y con una piedrita que él revolvió, esa piedrita le dio acá, ese gigante cayó para el suelo, y cuando ese gigante fue tumbado al suelo, David se acercó con una espada, le cortó la cabeza y hubo un griterío, un alboroto, un festejo. Ese pueblo, ese ejército de Saúl que estaba atormentado, que estaba parado ahí en esa línea sin poder avanzar, que como leímos en la palabra, estaban atormentados y atemorizados, fue libre. Y recibió libertad y tuvieron victoria y siguieron avanzando. Y si ustedes leen después las tremendas victorias que esta gente tuvo. Pero hay algo que tenemos que entender en esta noche. Nosotros tenemos dos opciones y tenemos que decidir en esta noche qué voces vamos a escuchar. Leímos al principio de comenzar a compartir esta palabra que el pueblo de Israel en el libro de Números no hizo las cosas bien, no confió en el Señor, no depositó su confianza en el Señor, se dejó guiar por las voces contrarias y no dejó que la voz de Dios le guiara, y eso lo llevó a una derrota. Pero David se dejó guiar por la voz de Dios y eso lo llevó a una victoria. Y yo te quiero decir algo en esta noche. Y vuelvo y te pregunto, y quizás dirás que es repetitiva, cuántas veces me lo has preguntado, pero quiero preguntarte, ¿qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando las voces del informativo que te dicen que cada vez va a ir peor, que cada vez hay más casos de virus, que cada vez la cosa está peor? ¿Qué voces estás escuchando? Yo no te digo que no estés informado, porque está bien que estés informado, tenemos que informarnos y tenemos que estar actualizados en lo que está viviendo nuestro mundo. Pero dice la palabra del Señor, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, antes bien, dice, sean renovado el entendimiento de sus mentes para que comprueben cuál sea la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios para sus vidas. Es tiempo que alineemos, que sintonicemos nuestros oídos para que las voces que estemos escuchando sean lo que Dios dice de nosotros. Y sacando el virus, que esto es una situación momentánea, yo te quiero decir algo, esto va a pasar. Sí, esto se va a terminar. Va a llegar un momento, no sé cuándo. No sé si va a ser mañana, si va a ser en 20 días, en 3 meses, no lo sé. Lo que sí sé que esto es momentáneo y que esto va a pasar y que vamos a salir en victoria y que vamos a salir fortalecidos y que creo lo que dice la palabra del Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Pero esto es algo, esta palabra que tenés que tomarla no solamente para hoy, no solamente para esta situación que estamos viviendo hoy como mundo, como tierra, como planeta, como país, como nación. Esta es una palabra que la tenés que tomar para tu vida entera, para cada área de tu vida. Yo quiero preguntarte, ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? Quizás tu matrimonio está roto, quizás tu matrimonio se quebró, tu matrimonio a la vista humana está en ruinas. Y capaz que las voces que vos escuchás es la de tus amigas, la de tus amigos, la de la gente que dice está bien, fue lo mejor que hiciste, no van a volver, eso no tiene solución. ¿Qué voces estás escuchando? ¿O estás escuchando la voz de Dios que te dice que Él tiene poder para restaurar? ¿Estás escuchando la voz de Dios que dice que Él sana, que Él restaura y que Él libera? ¿Qué voz estás escuchando con respecto a tu economía? Que estás pobre, que no tenés para comer, que no te va a dar para pagar la luz. ¿Qué voz estás escuchando? ¿O estás escuchando la voz de Dios que dice en su palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? ¿O estás escuchando la voz de Dios que dice que Él es el dueño del oro y de la plata? ¿Qué voz estás escuchando conforme a tu familia? ¿De que tu familia no va a cambiar?
de que tus hijos se van a perder, de que tu familia se va a desarmar, o estás escuchando la voz de Dios que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué voces estás escuchando en este tiempo? ¿Qué voces estás escuchando en este tiempo? Y depende de las voces que estés escuchando en este tiempo, va a ser cuál va a ser tu actitud. Si tu actitud va a ser creerle al Señor por encima de la situación, por encima de las circunstancias. David le creyó a Dios por encima de la situación. David le creyó a Dios por encima de las circunstancias. David, a pesar de que él sabía que él era totalmente incompleto, a pesar de que él sabía que él era totalmente incapaz, de que no estaba preparado, de que no iba a poder, él sabía que la victoria no iba a ser de mano propia de él, sino que iba a ser de mano del Señor. Y yo quiero decirte en esta noche que las victorias que Dios tiene para tu vida y para la mía no son de mano nuestra, mi amor. No son algo propio nuestro, es la victoria del Señor. Es el Señor que quiere darte la victoria. Es Dios que quiere pelear a favor de tu vida. Es el Señor que quiere intervenir en la situación que estés viviendo y quiere levantar bandera de victoria. Y capaz vos te encontrás como se encontraba el pueblo de Israel. Capaz vos te encontrás como se encontraba el ejército de Saúl, atormentados y con temor por la situación que estaban viviendo. Pero hoy quiero traerte buenas nuevas. Y quiero decirte que el Señor está deseoso de que deposites tu confianza en el Señor. Y que le digas: Señor, a partir de ahora solamente quiero escuchar tu voz. A partir de ahora ya no quiero llenarme de tanta contaminación, de tanta maldición y de tanta palabra contraria. A partir de ahora quiero llenarme de esta palabra. A partir de ahora quiero llenarme de esta palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Yo quiero decirte algo para ir terminando en esta noche. Si vos estás midiendo las victorias que las guerras que estás peleando conforme a tus fuerzas, es un hecho que la vas a ver perdida. Sí, es un hecho. Y quizás del otro lado me están mirando hombres y mujeres de Dios, y doy gracias a Dios porque está Daniel Rodríguez, uno de mis pastores, a quien amo y bendigo, y doy gracias a Dios que él pueda estar ahí conectado del otro lado. Y quiero decirles algo en esta noche. Las guerras que estamos peleando, si nosotros pensamos que las vamos a ganar en nuestras fuerzas, estamos equivocados. Por más hombre de Dios que seas, por más mujer de Dios que sea, por más pastora, por más pastor, por más líder, yo quiero decirte algo en esta noche. Nosotros somos vasos de barro, nada más. Y lo dice la palabra, somos vaso de barro. O sea que somos imperfectos, incapaces, limitados, imposibilitados, limitados de todas las maneras. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que al Señor le plació derramar en vos y en mí vaso de barro, nada más, el poder de su gloria y el poder de su presencia. ¿Sabes para qué? Para que quede bien clarito que la gloria solamente del Señor. Cuando David conquistó, quedó bien clarito que no era David, que no era porque David era un hombre de guerra, que porque David era un hombre preparado, no, era la mano de Dios sobre un hombre común, sobre un hombre corriente, que simplemente tuvo algo extraordinario, que fue poner su confianza en el Señor. Y quiero animarte en esta noche. Y quiero decirte en esta noche que aunque vos y yo seamos un hombre y una mujer comunes y corrientes, el Señor está queriendo darnos la victoria. El Señor está queriendo bendecirte. El Señor está queriendo fortalecerte. Pero ¿qué actitud vas a tomar en esta noche? ¿Vas a tomar la actitud que tomó el pueblo de Israel en el libro de Números? ¿O vas a tomar la actitud que tomó David? Que no le importó el gigante, que no le importó lo que decía Eliab, su hermano, que no le importó lo que decía el rey Saúl, cuando lo menospreció en cierta manera, le dijo que no iba a poder, él no le importó, él se enfocó en las promesas que Dios tenía con su vida. Y quiero decirte en esta noche que te enfoques en las promesas que Dios tiene para tu vida. Y que escuches las voces que tenés que escuchar, que es la voz del Señor. Y que apagues toda voz contraria que te quiera paralizar, que te quiera atormentar. Yo quiero hacerte saber en esta noche que el Señor es bueno, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere restaurarte, que Dios
quiere darte nuevas fuerzas, que Dios quiere animarte y que Dios quiere decirte en esta noche que cualquiera sea la batalla que estés enfrentando, Él quiere darte la victoria. Esto no tiene solamente aplicación para esto momentáneo que estamos viviendo. Esto tiene aplicación para cada área de tu vida. Esto tiene aplicación para el resto de tu vida y para el resto de la mía. Es Dios el que pelea por nosotros. A nosotros solamente nos compete una cosa, y es depositar nuestra confianza en Dios, no en lo que nosotros vemos. Dice la palabra del Señor que estamos llamados a andar por fe y no por vista. El pueblo de Israel en el libro de Números no conquistó, ¿saben por qué? Porque no anduvo por fe, anduvo por vista. Pero ¿saben cuál es la diferencia? David conquistó porque no anduvo por vista, él anduvo por fe. Él sabía que el Dios al que él servía era un Dios fuerte, un Dios grande, el único Dios real, vivo y verdadero, que era poderoso en batalla, que no conocía derrota y que le iba a dar la victoria. Y quiero decirte en esta noche que vos y yo tenemos que tener esa confianza, porque Dios no ha cambiado. En Él no hay sombra de variación, Él sigue siendo el mismo. Así que te animo a que le creas a Dios, que le creas a Dios por tu familia, que le creas a Dios por tu propia vida. Quizás hoy te encontrás en un pozo depresivo, quizás hoy te encontrás en la situación más baja de tu vida. Quiero animarte y quiero decirte en esta noche, Dios está contigo. Dios quiere pelear a tu favor y Dios quiere, ¿sabes que cuando Dios pelea a tu favor, tenemos la victoria asegurada? Te invito a que pongas tu confianza en el Señor. Y que si has dejado de confiar en Dios, porque has estado prestando tu oído a voces contrarias, quiero animarte en esta noche a que dejes de escuchar esas voces y que te enfoques en lo que Dios tiene con tu vida. Quiero animarte en esta noche y decirte que todavía hay solución para tu vida. Que los planes de Dios no son que vos estés atado a un antidepresivo, que vos estés atado a nada. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús dio su vida por vos y por mí. Jesús derramó su sangre y dice que allí en esa cruz Él llevó cautiva la cautividad. Dice que ahí en esa cruz Él cargó con nuestros pecados y nos dio el regalo más grande y más preciado y más precioso, que es la vida eterna. Pero también nos dio la sanidad y también nos dio la libertad, y con Él fue crucificado todas las cosas. Dice que Él expuso públicamente a los demonios, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que yo te invito a que a partir de hoy puedas escuchar únicamente la voz de Dios. Dios quiere restaurarte. Dios quiere demostrarte que de la misma manera que Él estuvo con David, el Señor está contigo. Pero a vos y a mí nos toca una parte. ¿Sabes cuál es esa parte? Depositar nuestra confianza en Dios. El resto lo hace el Señor. Mira, lo sobrenatural, lo imposible, lo humanamente imposible, lo hace el Señor. Pero el Señor en esta noche te está pidiendo una cosa: que vuelvas a depositar tu confianza en Él. Hay una cosa que te está pidiendo Dios en esta noche, y es que vuelvas a depositar tu confianza en el Señor. Y yo quiero invitarte, en esta noche ahora vamos a orar, que si has dejado de confiar en Dios, que si te has enojado con Dios, porque a veces, ¿por qué no? Puedes haberte enojado por Dios por alguna situación, pero es tiempo que te vuelvas a Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo vendré y les sanaré. Yo te invito en esta noche, ahí donde vos estás, que puedas unirte ahora en unos minutos, vamos a orar, y puedas reconciliarte con Dios. Y puedas pedirle a Dios, si es necesario, pedirle perdón si es que has dejado de confiar en Él. Pedirle perdón si has quitado la vista y la mirada en su palabra y has estado mirando y escuchando voces contrarias. Que le puedas pedir perdón a Dios, que le podamos pedir perdón a Dios en esta noche y podamos depositar nuestra confianza en el Señor. Podamos confiar plenamente en los planes que Dios tiene para nuestra vida y podamos saber que el mismo Dios que estuvo con David, el mismo Dios es el que está contigo. Y vamos a orar, porque dice la palabra del Señor que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo sobre alguna cosa aquí en la tierra, el Señor oiría desde el cielo
y le contestaría. Yo te invito a que te unas conmigo. Y vamos a orar y vamos a pedirle y vamos a decirle con nuestra boca al Señor: Dios mío, hoy voy a depositar mi confianza en vos. Dios mío, hoy voy a empezar a creer conforme a lo que tu palabra me dice que yo soy, conforme a lo que tu palabra dice que yo voy a hacer, conforme a lo que tu palabra dice que voy a conquistar. Ya no lo voy a hacer conforme a la circunstancia que estoy viviendo. ¿Sabes que el temor nos paraliza? El temor nos deja inmóviles. Pero dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de fuerza y de dominio propio. Así que hoy vamos a orar y vamos a volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Padre bendito, te doy gracias porque en esta hora puedo estar conectado junto a mis hermanos y junto a mis hermanas a través de estas redes sociales, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Padre, gracias porque en esta noche tú nos has hablado, tú nos has exhortado, tú nos has animado, Señor. Y hoy reconocemos delante de ti y te pedimos perdón porque quizás hemos dejado de confiar en ti. Perdónanos porque quizás el abrume, el agite del mundo y lo que estamos viviendo nos han hecho desenfocarnos de lo que tú nos has hablado en tu palabra. Pero hoy queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón, Dios mío. Hoy queremos pedirte, Padre Celestial, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Hoy queremos pedirte que inclines tu oído hacia cada uno de los hogares en los cuales estamos conectados en esta hora orando, Señor. Y pedirte, Padre, y decirte más que pedirte, que a partir de hoy decidimos depositar nuestra confianza solamente en ti. A partir de hoy reconocemos, Dios mío, que tú eres el único Dios real, vivo y verdadero. A partir de hoy nos despojamos de toda carga, nos despojamos de todo peso. A partir de hoy vamos a empezar a vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. A partir de hoy decidimos no mirar más la leve y momentánea tribulación que estamos viviendo, sino que decidimos, Dios mío, enfocarnos en tus promesas y enfocarnos en tu palabra. Padre, decidimos creerte a ti como país y como nación, de que tú nos vas a bendecir, de que por unos pocos que quizás nos estamos humillando delante de tu presencia, tú vas a traer favor y bendición sobre nuestra nación. Hoy decidimos creerte a ti por nuestra familia y ya no proclamar que va a haber destrucción, sino que proclamamos: en cuanto a nosotros, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy decidimos creerte por provisión espiritual, por gozo, porque dice tu palabra que el gozo de nosotros es el gozo de la salvación. Padre, hoy ya no nos vamos a enfocar en la escasez que el mundo está viviendo. Hoy nos vamos a enfocar en tu palabra, que dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy no me voy a enfocar en que todo el mundo está sin trabajo y yo también me voy a quedar sin trabajo. No me voy a enfocar en que como me quedé sin trabajo no voy a conseguir más trabajo. No, hoy elevo mi fe y creo que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú abres puertas que están cerradas y que las puertas que tú abres nadie las puede cerrar. Padre, hoy creemos en ti, en que tú eres el que va delante de nosotros, derribando cerrojos, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Hoy volvemos a enfocarnos en ti y a depositar toda nuestra confianza solamente en ti. Padre, yo te pido por los hogares, aquellos que están del otro lado, aquellos que me están mirando y están con sus hogares rotos, con sus hogares destruidos. Yo te pido, Padre, que en el poderoso nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, tú traigas restauración a las casas. Te pido por esos matrimonios que están separados, que tú sanes esos corazones, que tú restaures esas familias, que tú sanes los hijos que se han rebelado contra los padres, que tú sanes contra los hijos, que tú traigas sanidad en las familias, que tú traigas restauración en cada casa a las cuales esta oración está llegando, que tu reino se establezca, Padre, y que tu bendición inunde a cada una de las personas que le está llegando este mensaje y puedan recobrar ánimo y puedan recobrar fuerza y puedan decidir, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, a partir de hoy escuchar solamente la voz que proviene de ti, Padre. Porque de esa manera vamos a salir en victoria. Te bendecimos y te amamos y te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
y que puedas confiar en los planes que Dios tiene para tu vida. Y que puedas saber que no hay derrota, sino que hay victoria para tu vida. Pero como leímos y el Señor nos habló en esta noche, la decisión es solamente tuya. Yo no puedo decidir por vos, al igual que tú no puedes decidir por mí. Pero yo te invito a que decidas creerle al Señor por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier contrariedad. Yo quiero decirte en esta noche que para Dios no hay absolutamente nada imposible, ni nada que el Señor no pueda hacer. Él es poderoso y Él hace que todas las cosas sean posibles. Te mando un abrazo gigante. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Espero que el Señor te haya hablado tanto como me habló a mí, que te haya edificado y que la puedas poner por obra. ¿Sabes qué? Quiero invitarte. Sabemos que ahora no nos estamos congregando porque estamos con las iglesias cerradas, respetando las normas y respetando lo que se nos está exhortando desde el gobierno a evitar el aglomeramiento de gente, y entendemos que tenemos que cuidar y que tenemos que respetar. Pero quiero invitarte a que seas parte de nuestra iglesia. Si estás sin congregarte, o si quizás nunca pisaste una iglesia, o si quizás alguna vez la pisaste y después no volviste a ir más, yo quiero invitarte a que puedas congregarte con nosotros. Nosotros pertenecemos al Ministerio Cristo la Respuesta. La iglesia está ubicada en el barrio Cadorna, pasaje Moirone 195. Tenemos culto los días jueves y los días sábado, también los viernes hay reunión para jóvenes, así que estamos en contacto. Y en principio, hasta el 12 de abril no vamos a tener reunión, pero seguramente después esto se va a restablecer. Carlos Roselo y Daniel Rodríguez, pastores al frente de esa congregación, te van a esperar de brazos abiertos. También quiero invitarte a nuestra iglesia en La Teja, Gregorio Camino 646, entre Telier y Real. Estamos ubicados en La Teja. No me digas que no conoces La Teja, porque La Teja la conoce todo el mundo. Y en este lugar tenemos culto los miércoles a las 19 horas. Te vas a encontrar con este bello rostro y te esperamos junto con mi mamá, Mari Otazú. Te vamos a esperar y vamos a recibirte de brazos abiertos, porque estamos confiadas y confiados en lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Tenemos 2 direcciones de iglesia, pero somos una sola. Amén. Somos una sola, somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos a la misma iglesia. Los cultos generales son los sábados, simplemente los miércoles tenemos una reunión a veces de oración, a veces de estudio de la palabra. También acá en La Teja funciona escuela bíblica, tanto como en Cadorna. Pero te invitamos a que llegues, te invitamos a que seas parte, te invitamos a que cuando todo esto termina te puedas acercar a nuestra congregación y puedas recibir de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sabes que yo siempre digo algo: la iglesia no salva a nadie, la iglesia no sana, los pastores no cambian a nadie, ni transforman a nadie. Es Dios el que hace la obra y es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado. Pero ¿sabes qué? Es necesario congregarse. Y es un mandato de Dios, lo dice la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que yo te invito a que cuando todo esto termine, vos te esfuerces para llegar a la casa de Dios. ¿Sabes que a veces dice, no, pero Cadorna me queda re lejos? Mira, yo conozco gente que viene de lugares muy lejos a congregarse a nuestra iglesia. Conozco gente que va a otras iglesias que también le quedan muy lejos de donde viven. Pero cuando Dios te inquieta en un lugar y Dios te planta en un lugar, es porque Dios tiene un propósito con tu vida en ese lugar. Así que te repito, si estás sin congregarte, si estás sin ir a ningún lado, te esperamos. Queremos que seas parte de nuestra iglesia, queremos que te sumes a lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Así que les doy un abrazo gigante, un beso grande al pastor Roberto Moreira, que me está saludando. Hace tantos años que no nos vemos y qué bendición poder conectarnos por acá. Un beso grande, pastor, para toda su familia. Y bueno, gracias a todos los que prestaron su oído para escuchar lo que quería transmitirles de parte de Dios. Espero que lo pongan por obra, que abracen esta palabra, que no se desanimen, que busquen del Señor más que nunca. Y antes de irme, no me puedo despedir sin invitarte a vos, que me estás mirando por primera vez, sin invitarte a vos, que por primera vez estás escuchando hablar de Dios, de la iglesia y de Jesús y de todo esto y no entendés nada, a que le entregues tu corazón a Jesús.
Yo quiero hablarte y contarte que Jesús es el que cambia, Jesús es el que transforma, Jesús es el que puede sacar tu vida del pozo del lodo cenagoso. Dice la palabra de Dios, la Biblia, que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por perdón de pecados, que al tercer día resucitó y que hoy está vivo. Y dice que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y lo recibimos en nuestro corazón, eso ya nos hace ser hijos de Dios. Eso ya nos hace pasar a formar parte de la familia de Dios. Así que yo quiero invitarte y vamos a orar una vez más. Quiero invitarte a que si estás del otro lado y no has recibido a Jesús en tu corazón, que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies, que me perdones y te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que entres en mi corazón, que cambie mi vida, que transforme mi vida y me entrego por completo a ti. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y si hiciste esta oración conmigo, te invito a que puedas contactarte con nosotros y puedas ser parte de nuestra iglesia cuando retomemos los cultos. Les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga amplia y abundantemente en todas las áreas de su vida.